Hola, antes de iniciar con la entrevista de hoy, quiero darte las gracias por permitirnos seguir aumentando el volumen y hacer saber que otra manera de hacer las cosas es posible a favor de un mundo más sostenible. Quiero decirte que estamos preparando una publicación especial que reúna a las organizaciones más destacadas con acciones socialmente responsables y sostenibles. Encuentra cómo participar en www.valor-compartido.com/quién es quién. Ahora disfruta de la entrevista de hoy. Bueno, el día de hoy en Valor Compartido Podcast vamos a hablar de reciclaje y lo vamos a hacer con una alianza entre Tetra Pak, una empresa, ¿no? y Ecolana, una iniciativa que vamos a conocer ahora mismo en profundidad, pero antes vamos a saludar a nuestras invitadas e invitado. Alfredo Román es el experto en economía circular para Tetra Pak. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Y Lisette Cordero y Alejandra Valdez, que son las fundadoras de Ecolana. Buenos días, ¿cómo están? Hola Javier, buenos días. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de reciclaje. Y Alfredo, nos interesa que nos expliquen, bueno, cómo en Tetra Pak entienden esto del reciclaje, por qué esta alianza, estos aliados en el reciclaje que han compuesto, que han armado. Bueno, para Tetra Pak es importante el reciclaje de nuestros envases, es decir, lo que buscamos es que nuestros envases entren a una cadena de valor. Una vez de que ya cumplieron su función, que es llevar un alimento hasta nuestros hogares, que estos puedan ser canalizados hacia el reciclaje de los mismos, que se pueda aprovechar el valor residual que tienen los materiales, en este caso el cartón, que es en su mayor contenido del envase, el polietileno y el aluminio también, que puedan ser aprovechados para la fabricación de diversos materiales que podemos encontrar en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces es importante para nosotros encontrar este valor agregado que podemos dar de nuestros envases después de que ya cumplieron su función. Uh-huh. Y entonces armaron esta alianza, aliados en el reciclaje, pero bueno, me comentabas antes de la entrevista fuera de micro que también tienen alianzas para también temas de acopio. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo lo trabajan? Sí, mira, lo que buscamos es tener o intervenir en toda la cadena de valor, desde lo que es el acopio, lo que es el reciclaje en sí del envase y también en lo que es la colocación de productos finales, productos que sean relacionados o que se hayan elaborado con el reciclaje de los envases. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos promover y también al mismo tiempo vincular toda la cadena de recolección y acopio del envase con aquellos recicladores que se interesan o que están recuperando el envase para realizar un producto ya sea final o una materia prima. En este caso, materia prima puede ser la fibra y lo que es el polietileno y el aluminio, poder transformarlos en productos finales. Entonces, con estas alianzas lo que buscamos es poder intervenir en toda la cadena de valor. Tetra Pak no es el dueño como tal del reciclaje del envase, existen estos actores, pero lo que sí buscamos es facilitar que la cadena vaya funcionando a lo largo de todas estas etapas que te comento, ¿no? Entonces, sí es importante para nosotros que cada una de las etapas en las cuales se conforma el reciclaje de los envases, nosotros estemos buscando que funcione y buscamos también tratar de apoyar de diversas formas en cada uno de los eslabones de este modelo que de alguna forma le llamamos nosotros, porque si bien es cierto, Tetra Pak no es quien interviene, sí es a través de diversas formas que trabajamos con estas compañías para lograr que el reciclaje vaya creciendo día con día en México. En concreto, bueno, vamos a conocer primero el caso de Ecolana y luego nos explican bien cómo trabaja Tetra Pak y Ecolana. Entonces, no sé quién de las dos, si Lisette o Alejandra, se quiere aventar a explicarnos qué es Ecolana y en qué etapa, ¿no?, de esta cadena de valor que comenta Alfredo interviene.
su institución. Bueno, si quieren empiezo. Ecolana es un directorio, es un mapa digital que ayuda a los consumidores a encontrar el centro de reciclaje más cercano. Okay. Entonces, lo que nosotros hacemos es que la primera es que ubicamos a los centros de acopio que reciclan o que copian el envase de Tetra Pak y lo subimos a nuestro mapa para que el consumidor tenga más ubicaciones donde pueda llevar a reciclar o a copiar el envase. Y por otro lado, nosotros hacemos un scouting de centros de acopio para convencerlos a copiar un nuevo material, que es el envase de Tetra Pak. Entonces, lo que buscamos es aumentar esa base de datos que los centros de acopio reciben para que el consumidor cada vez tenga más acceso a reciclar. ¿Cómo, o sea, ese mapa, dónde lo encontramos? ¿Cómo? Es una página web, es ecolana.com.mx y es súper fácil usarlo. Nada más seleccionas la alcaldía o el estado en el que vives aquí en México y el tipo de residuo que quieras reciclar, en este caso envase de Tetra Pak, y te aparecen los lugares que hay cerca de ti. Y hoy porque estamos hablando de Tetra Pak, pero entiendo que también si tengo otro tipo de residuo o de desecho, a través de este mapa yo puedo encontrar dónde puedo depositarlo, ¿no? Sí, sí, desde electrónicos, pilas, papel, cartón, muchísimos, más de 26 tipos de residuos tenemos en nuestro mapa. Pues cuéntenos también de dónde surge esta idea, esta unión entre Lisette y Alejandra. No sé si quieres cederle ahora el turno a Alejandra para claro, que también intervenga y que nos cuente un poco de dónde surge. Ahora voy a contar la historia. Un poquito, sí. Sí. Pues yo creo que, bueno, Liz y yo nos conocimos en un trabajo. Ella a veces nos ayudaba acá en temas de educación ambiental, ¿no? O sea, creo que Liz siempre ha sido como muy intensa de temas de reciclaje y yo siempre he sido muy intensa de temas de medio ambiente. Entonces ahí nos conocemos y hablando con Liz un día nos dimos cuenta que así como ella estaba como muy frustrada porque pues quería reciclar, quería hacer algo más y no encontraba dónde, pues yo también, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que si nosotras, que éramos muy intensas y muy clavadas, no encontrábamos todos los lugares que necesitábamos o no teníamos toda la información, pues mucho más una persona que no está clavadísima, ¿no? En temas de medio ambiente. Entonces pensamos en generar esta herramienta para los ciudadanos con la idea de que el reciclaje en México creciera, ¿no? Nuestra hipótesis era la gente no es que sea mala y odia al mundo y pues no quiere reciclar y no quiere hacer nada. La verdad es que solamente no saben cómo hacerle. Entonces así fue como empezamos a primero pues investigar cómo funcionaba el reciclaje en México, ¿no? Que puede ser muy diferente de lo que tienen otros países. Y ya una vez que investigamos esto, pues empezamos a ver cuál era la mejor herramienta que le podíamos dar a la gente y pues se nos ocurrió el mapa, ¿no? Lo primero que la gente se pregunta es ¿dónde puedo reciclar? ¿No? Ahora tenemos un enfoque que además de que tú sepas dónde reciclar, pues sea un tema de reciclaje inclusivo, ¿no? Que tú puedas trabajar junto con, digamos, en equipo con tu recolector para que puedan reciclar lo más posible, ¿no? Digamos que él te quite la chamba de recolectarte, pues, lo que ellos siempre históricamente han recolectado, ¿no? Papel y cartón, latas, etcétera. La verdad es que ha sido un camino bien interesante. Creo que Liz y yo hemos aprendido un montón sobre reciclaje y sobre todo cómo es en México, ¿no? Que es muy diferente a lo mejor de lo que viven otros países o de lo que la gente se está imaginando. En México funcionamos diferente y ha sido un camino interesante adaptarnos a todos estos matices que tiene México. Perfecto. Ahora profundizaremos en conocer cómo es el tema del reciclaje aquí en México. A mí lo que me interesa, me parece curioso porque, bueno, es una de las cosas, ¿no? que siempre se comenta en temas de reciclaje, que es cómo se entrega la responsabilidad, ¿no? al consumidor, ¿no? sobre qué hacer con los envases, ¿no? Y entonces veo aquí que Tetra Pak, bueno, pues está intentando facilitar a ese consumidor, ¿no? que recibe un producto envasado, ¿no? en el material de Tetra Pak, ¿no? Y Tetra Pak pues le dice, oye, sí, lo puedes reciclar y lo puedes hacer de este modo, ¿no? Y así Tetra Pak también lo puede recuperar un poco y ofrecerle otro valor, ¿no? a ese residuo, como comentabas, Alfredo. Alfredo, cuéntanos un poquito más, por ejemplo, en el caso en concreto con Ecolana, ¿cómo funciona la alianza? ¿Ustedes les dan algún apoyo? ¿Lo promocionan? ¿Cómo es esa alianza en sí? Sí, lo que buscamos con Ecolana, como ya lo comentó Lisette, es que
podamos de forma conjunta poder promover el reciclaje en general y al mismo tiempo el ir cambiando estos hábitos en el consumidor. También es muy importante, y esto ahorita que tú comentabas sobre el consumidor, es muy importante la labor que hace el consumidor de separar sus residuos en reciclables y no reciclables. Es decir, también al tener un fundamento, al tener un conocimiento de la manera adecuada de que podemos separar nuestros residuos, al mismo tiempo ahí incluimos al envase. Entonces, Ecolana nos ayuda tanto a que el acopiador, pueda recuperar el envase en mejores condiciones, como también el consumidor pueda entregarlos en esas condiciones que se requieren para que el envase, en este caso, se pueda ir a una cadena de reciclaje. Es decir, la alianza que tenemos entre Ecolana y Tetra Pak es fundamentada en ir promoviendo e ir trabajando la colaboración entre ambas compañías, ¿no? Porque al fin de cuentas Ecolana también es una compañía. Se vuelve una compañía en la cual promueve el reciclaje del envase, ¿no? Entonces, esta es la labor así en general que llevamos, ¿no? Y lo que buscamos con esto es que también podamos ir rompiendo ese mito de que el envase de Tetra Pak es muy difícil de reciclar, cosa que no es así. Y también el que la gente tenga más conocimiento que en México el envase de Tetra Pak se recicla, ¿no? Y ya tenemos niveles ya considerables de reciclaje en nuestros envases. Por darte un dato, en el 2019 se reciclaron más de 42,000 toneladas de envase de Tetra Pak, ¿no? Lo que equivale aproximadamente a una tasa de reciclaje del 29, casi cercano al 30%, ¿no? Entonces, con esto es lo que estamos buscando con Ecolana, que también nos ayuden a vincular a el acopiador con el reciclador, ¿no? Que es la siguiente etapa de esta cadena, ¿no? Entonces también en esa alianza que tenemos, también nos ayudan a poder servir de vínculo entre Ecolana y Tetra Pak y el reciclador también. Sí, porque además creo que son muchos los retos, ¿no? Digo, un 29%, casi un 30% no es una mala cifra. Entiendo que el objetivo será conseguir el porcentaje más alto, ¿no, Alfredo? Sí, bueno, ahorita para los próximos 5 años nuestra meta es tratar de llegar al 40%, que ya son tasas ya de países europeos, por ejemplo, ¿no? Que están más avanzados en este tema, ¿no? Obviamente hay, como comentaba también Alejandra, pues hay muchos matices alrededor de todo esto, ¿no? Hay muchos nudos que no nos permiten avanzar con la velocidad que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero sí, el objetivo que tenemos para el 2025 es por lo menos tener ya tasas ya a niveles europeos, ¿no? Que ya sería un 40%. Sobre todo porque también tenemos la capacidad instalada ya en México para reciclar el envase, ¿no? A través de todos estos aliados que hemos trabajado en conjunto en los últimos años, ya tenemos una capacidad suficiente para ir reciclando el envase e irla incrementando. Adicional que estamos buscando nuevos aliados en otras partes del país para ir buscando incrementar el reciclaje también en otras partes de México. Porque actualmente sí es cierto que tenemos muy concentrados los recicladores en el centro del país, porque también es cierto que el mayor consumo pues, se da en el centro de nuestro país. Pero sin embargo, existe o estamos buscando que existan otras posibilidades de reciclaje o de reciclar el envase en diferentes partes de México. Y bueno, pues eso, antes de empezar con un pequeño debate que me gustaría traer el día de hoy, es para que la gente, para que nuestros escuchas se hagan una idea, el Tetra Pak, después, o sea, este cartón de leche, por ejemplo, que tengo yo en el refri, una vez, ¿en qué se puede reciclar? ¿En qué se puede convertir? Ok. Bueno, tenemos, como ya lo comentamos, 3 materiales principalmente en nuestros envases, cartón, que es el cartón, aluminio, en un 75%,
aluminio en un 5% y polietileno en un 20%. Lo que hacen los equipos primero de reciclaje es que cuando llegan a un molino de papel, aquí también un tip o un dato importante: el envase de Tetra Pak se recicla exactamente igual que el papel. No se requieren equipos diferentes, no se requiere ninguna tecnología especial, se recicla exactamente igual que el papel. Entonces, lo que hacen los fabricantes de papel, los que se dedican al reciclaje del envase, es separar el cartón de lo que es el polietileno y el aluminio. El cartón principalmente se está utilizando para la fabricación de papeles higiénicos, papel que va para cartón corrugado. También tenemos papel para aplicaciones muy especializadas, como por ejemplo para la estructura de los zapatos. Tenemos 2 recicladores que extraen el cartón, lo laminan y lo envían a fabricantes de zapatos en León. Y esto para conformar la estructura de los zapatos, ¿no? Tenemos esas aplicaciones, servilletas, en fin, todo lo que es papel tissue en general, se está utilizando para la fabricación del reciclaje de los envases de Tetra Pak. Se está utilizando la fibra para este tipo de aplicaciones. Y en lo que es el polietileno y el aluminio, tenemos también aplicaciones plásticas, porque al fin de cuentas es una combinación de polietileno con aluminio que se puede convertir en láminas acanaladas, se pueden convertir en lámina plana para aplicaciones en la industria de la construcción. Ajá. Principalmente. También tenemos que una vez que se puede peletizar el polietileno y el aluminio, también se pueden producir, por ejemplo, hemos dado ejemplos como seguramente has visto tú estos postes de ecobici con los cuales se delimitan el sistema de ecobici. Esos están hechos con pellets del envase de Tetra Pak, del polietileno y el aluminio, señalamientos de tráfico, mobiliario urbano, diferentes aplicaciones que tenemos con el polietileno y el aluminio, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la verdad es que sí tenemos una gran variedad de productos que se pueden convertir en nuevos productos a través de un proceso industrial como es el concepto de reciclaje, ¿no? Entonces, realmente sí pasa a ser el envase un material que podemos aprovecharlo ya después de que cumplió su función. Y yo creo que en estos días, ¿no?, de sana distancia, de confinamiento en casa, quizá ha pasado un poco desapercibido, pero muchos a lo mejor hemos sido conscientes de la cantidad de basura o de desechos que generamos, ¿no? Es decir, antes, bueno, pues igual la distribuíamos en diferentes botes, ¿no?, de camino al trabajo, en el trabajo, ¿no? Ahora todo se acumula en casa, ¿no? Y entonces creo que podemos ser conscientes, ¿no?, de la cantidad de residuos que generamos, y no estaría de más, bueno, pues cuando miremos nuestra basura, nuestro bote de basura, ver, ¿no?, en qué curioso, ¿no?, se puede convertir en un poste o en una instalación de ecobici, en unos zapatos, ¿no?, en papel higiénico, ¿no?, que también ha estado tan en boga, ¿no?, en esta etapa de confinamiento con el coronavirus, en estas compras de pánico. Me gustaría abrir el debate, y es abrir el debate de ¿cómo está la situación del reciclaje en México? ¿Cuáles son los principales retos, ¿no?, a los que estamos haciendo enfrente para eso, para ser un país que recicla más? Y abro micrófono para quien quiera ser la primera persona en intervenir. Alfredo, cede la palabra. Ale, si quieren, yo les cedo ahorita la palabra y ahorita si quieren, no sé, Liz, Ale. Pues yo creo que la situación del reciclaje en México no es la mejor del mundo, me queda claro, pero creo que es mucho más avanzada de lo que la gente cree, ¿no? O sea, creo que hay 2 extremos de personas en México: los que creen que todo está bien y todo se recicla y no importa, puedes consumir sin control, y los que creen que todo está perdido y que aquí nunca hacemos nada, ¿no? Y la realidad es que en México hay mucha capacidad instalada de reciclaje, mucha más de la que podríamos creer. Muchos países ponen tasas altas de reciclaje, pero la verdad, y sí las tienen, pero la verdad es que exportan todo, ¿no? O sea, todo sale del país y se procesa pues antes principalmente en China.
Y la realidad mexicana es que nosotros tenemos mucha capacidad instalada de reciclaje. Creo que eso es una ventaja frente a lo que tienen otros países en el mundo. No estamos tan en el suelo como todo el mundo cree. Lo que nos falta, a lo mejor, son dos cosas desde mi punto de vista personal, ¿no? Es, uno, un sistema que nos ayude a que esa capacidad instalada esté siempre, digamos, abastecida y sea eficiente, y mucha cultura de reciclaje entre los ciudadanos, ¿no? Nos hacen falta, siento yo, esas dos cosas. Y creo que pues los actores más importantes, ciudadanos, empresas y el gobierno, podríamos apoyar a que esas dos cosas se vayan desarrollando con el tiempo. Pero sí, así yo lo veo, estamos apenas como empezando, pero tenemos muy buena oportunidad porque tenemos cosas aquí, que se trabajan aquí, a diferencia de otros países. Uh-huh. Perfecto. Lisette, creo que quería agregar algo. No, perfecto, yo creo que lo dijo Ale todo. Ay, yo creo que una de las cosas que vemos en la entrevista de hoy es en ese elemento de la cadena, ¿no? Que es, bueno, pues puede ser el consumidor, las empresas, ¿no? O sea, lo comenta Alejandra, tenemos capacidad, ¿no? Tenemos un sistema capaz de reunir esos productos y reciclarlos, pero quizá falta, digamos, que llegue, ¿no? Esos desechos al sitio adecuado, ¿no? Al sitio idóneo, ¿no? Que no acabe, por ejemplo, en basureros a cielo abierto, etcétera, etcétera, ¿no, Alfredo? Bueno, no sé si quieres agregar algo más. Sí, yo aquí agregaría que necesitamos mejorar la infraestructura con la que contamos en el país, ¿no? Hay muchos municipios, por ejemplo, que su infraestructura en cuanto a recolección no es la más adecuada, y bueno, pues obviamente esto lo que nos conlleva es que precisamente empiece a generarse toda esta recolección informal, poco organizada, y que en un momento dado también nos lleva a que los procesos no sean eficientes en cuanto al manejo de los materiales. Entonces también es importante mejorar la infraestructura con la que contamos, y bueno, pues esto son procesos largos, ¿no? Adicional a eso, como bien comentaba Alejandra, también necesitamos que poco a poco se vaya cambiando este mal hábito de el manejo que hacemos en nuestros hogares del manejo de nuestros residuos. Es decir, realmente no es, desde mi punto de vista, un tema de educación el manejo de los residuos desde el origen, desde nuestras casas, sino es un mal hábito que no hemos logrado como sociedad llevar a cabo de manera adecuada. Es decir, el separar nuestros residuos debe de ser un hábito que debemos llevar día con día, y los hábitos en las sociedades es lo más complicado de desarrollar, ¿no? Entonces, también eso tenemos que ir poco a poco cambiando como sociedad, para que también la cadena de reciclaje se vea beneficiada y sea más eficiente, ¿no? Entonces, son varios factores ahí que están involucrados, pero creo que es importante ir dando paso a paso, ir modificando todas estas deficiencias que se tienen a lo largo de la cadena, ¿no? Sí, y yo añadiría, ¿no? Como que también parece existir como que la mentalidad de que reciclar supone un costo, ¿no? O sea, un costo económico, por supuesto, para a lo mejor una empresa, ¿no? Una fábrica y demás, o una pequeña empresa, o un costo de... pues ahora voy a caminar hasta el centro de acopio, que a lo mejor me queda en la colonia de al lado, etcétera, etcétera. ¿Cómo le dirían a la gente que vale más o cuesta mucho más no reciclar que sí hacerlo? Sí, yo creo que lo que aquí es importante darnos cuenta es que podemos obtener un valor de todos los materiales después de que los llevamos o los canalizamos a una cadena de reciclaje. Es decir, la sociedad a lo mejor no es tan tangible ese resultado, ese valor que se obtiene del reciclaje, pero cuando en un momento dado nos damos cuenta de que se generan empleos, de que también hay un bienestar desde el punto de vista ambiental, de que no vamos a estar tirando los residuos a un relleno sanitario o a un tiradero a cielo abierto, generándose todos estos gases de efecto invernadero. O sea, a veces como no lo vemos como consumidor tan tangible,
perdemos este valor que realmente tienen los materiales cuando nosotros los canalizamos hacia reciclaje, ¿no? Entonces, aquí también es un poquito de información que tenemos la industria en general, la sociedad, los académicos, el mismo gobierno, ir promoviendo e ir dando a conocer cada día más ese valor que obtiene la sociedad de reciclar los materiales, ¿no? Entonces, como individuos creo que también nosotros tenemos una responsabilidad que tenemos que estar conscientes que debemos adquirir cuando nosotros tenemos o compramos un producto, sea cual sea, tenemos que obtenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad de su manejo después de que ya nos dio un servicio, de que ya cumplió su función X material, debemos de saber o buscar cómo ese material siga tratando de cumplir una siguiente etapa, un siguiente ciclo de vida, ¿no? Perfecto. Lisette, Alejandra, ¿cómo añadirían, no sé, su punto de vista para convencer a la gente de que sale más caro no reciclar que sí hacerlo? En primer lugar, porque yo siempre, cuando hemos visitado rellenos sanitarios y vemos la cantidad de residuos que hay, si tú lo pensaras, como que ayudas a que la gente se imagine que el kilo de residuos que generó no está ahí porque él se hizo responsable de lo que generó. Entonces realmente si te das cuenta que imagínate que todos nos hiciéramos responsables de los residuos que tiramos, entonces no tendríamos los grandes problemas de los tiraderos o rellenos sanitarios de los que menciona Alfredo, por ejemplo, en los municipios. Entonces eso por un lado. Y el segundo es que no estamos utilizando recursos, digamos, vírgenes. Entonces estamos utilizando recursos, no los tenemos que extraer de la naturaleza ya. Entonces, por ejemplo, para el caso del papel de baño, para el caso del papel en México, pues estamos utilizando papel reciclado en lugar de papel virgen. Entonces, o para hacer, por ejemplo, las láminas acanaladas, no estamos utilizando aluminio virgen, no estamos utilizando otro material, que más bien estamos recuperándolo para sustituirlo. Exacto. O sea, por ejemplo, si en lugar de utilizar madera, utilizamos madera plástica hecha de polialuminio, entonces realmente no es materia virgen. Entonces, creo que esos son para mí los dos valores más importantes de reciclar. Uh-huh. Y para terminar, Alejandra, ¿quieres añadir algo? Pues nada más, creo que algo que siempre nos gusta decir a nosotras cuando damos nuestros talleres, nuestras capacitaciones, es que imagínate que hoy ya no va a haber rellenos sanitarios. Mañana nos avisan que ya nunca van a volver a pasar por nuestros residuos y te tienes que hacer cargo, ¿no? Creo que en ese momento es cuando realmente, cuando empiezas a hacerte estas preguntas, cuando te pongas en esa situación, nos vamos a ser conscientes del consumo y sobre todo del fin de vida que le queremos dar a las cosas, ¿no? Yo aseguro que si mañana nos dijeran eso, todo el mundo se pone a reciclar, todo el mundo se pone a buscar centros de acopio, opciones, porque nadie quiere la basura en su casa, ¿no? Entonces, solamente ser conscientes que todo lo que tú compras viene de un lugar y después va a ir a otro. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues con esto creo que tendría suficiente para reflejar, ¿no?, en la entrevista de Valor Compartido Podcast de hoy, esta alianza, ¿no?, por el reciclaje entre dos compañías como son Tetra Pak y Ecolana. Pero si quieren agregar alguna cosilla más antes de que nos despidamos. Pues si quieren saber dónde reciclar pueden entrar a ecolana.com.mx y si también quieren saber tips de dónde reciclar el Tetra Pak, cómo prepararlo para su reciclaje, también les podemos ayudar. Y saber sobre todo qué tipos de materiales se generan con el envase de Tetra Pak después de su reciclado. Genial. Ale, Alfredo. Pues nada más agradecerte, obviamente, por la entrevista. Y lo mismo, también tu público, que esté consciente que estamos buscando que cada día crezca más el reciclaje del envase en nuestro país y que sí se recicla, ¿no? Sí se recicla en nuestro país. Vamos creciendo poco a poco, también tenemos un país muy grande, que eso también nos conlleva a que las distancias entre el reciclador y el acopiador, pues muchas veces implica costos, pero que estamos buscando cómo ir incrementando e ir tratando de tener más opciones de reciclaje del envase en otras partes del país. Perfecto. Y muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a Alfredo Román, experto en economía circular para Tetra Pak, a Lisette Cordero y Alejandra Valdés de Ecolana, por
darnos el ejemplo, ¿no?, con esta alianza para que el reciclaje alcance la velocidad de la luz como el halcón milenario que vemos en el despacho de Alfredo. Muchísimas gracias a los tres por abrirnos la webcam de su casa, ¿no?, y contar a nuestros oyentes de Valor Compartido Podcast sobre esta alianza. Un abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente. Gracias. Para que no te pierdas ninguna de las entrevistas que te ofrecemos diariamente, suscríbete a nuestro canal en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o Spreaker, entre otros. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Valor Compartido, para que no se te escape ninguno. Todos los viernes te enviaremos también el resumen de todos los episodios a tu cuenta de correo electrónico. No te olvides que tienes que suscribirte en nuestra página web www.valor-compartido.com. Un saludo y hasta mañana. Vamos a contarlo juntos.